Entonces, listo. Bueno, que estamos en la clase del viernes 11 de septiembre. La agenda para el día de hoy, como les comentaba anteriormente, sería estar viendo este ejercicio de preferencias reveladas, que, bueno, es especialmente útil, como les comentaba, para la resolución del ejercicio 6, si no me equivoco, de la tarea. Realmente son muy similares. Como les decía, este ejercicio tiene dos bienes, el de la tarea tiene tres, pero el análisis es el mismo. O sea, no debería complicarse, no debería complicarse en realidad. Eh, y también el otro ejercicio que estaríamos viendo es uno sobre demanda de mercado. Sobre demanda de mercado, y con eso estaríamos concluyendo ya la materia propiamente para el primer examen parcial. Eh, de nuevo, ¿verdad? Hay como a veces ejercicios en estos propios documentos que no se explican tan a fondo o que del todo no vimos, que es la total minoría. De este documento creo que solo un ejercicio no vimos, pero es que era muy sencillo, digamos, está el puro principio del documento, entonces ustedes lo pueden estudiar por cuenta propia. Y del primer documento al laboratorio, solo un ejercicio se quedó también sin ver, pero era muy similar a los demás. Entonces también lo pueden estudiar por cuenta propia. Hay otros que vimos de una manera más rápida, como la función de utilidad CES, que la vi nada más de una serie de indicaciones, y otros ejercicios que también di nada más una serie de indicaciones, que fueron también de nuevo la minoría. Entonces, bueno, al final creo que nos dio tiempo de ver bien la materia. Los ejercicios de hoy son estos dos, ¿verdad? Preferencias reveladas y demanda de mercado. Aprovecho también para recordarles que con respecto al análisis propiamente más gráfico de los efectos, mañana tienen una clase opcional, la persona que quiera asistir. No va a ser dada por mí, va a ser dada por Valeria Cordero, estudiante del semestre pasado. Y, eh, y bueno, no, espero que asistan. Ella les va a estar explicando un poco más de la parte ya como gráfica, que también es algo que ocupan para la tarea, para el ejercicio 7, ya que en laboratorio tampoco ha dado demasiado tiempo. Igual yo lo pude haber explicado, pero ella se ofreció y más bien me pareció muy bonito el gesto. Eh, entonces, espero que les sea de provecho. Entonces, y bueno, Charis me pregunta que qué hora es la clase de mañana. Si no me equivoco, yo creo que yo les había dicho que era a las 5. Eh, igual creo que como que tiene examen de ecuaciones, bueno, al menos ella también tiene examen de ecuaciones, supongo que mucha gente de aquí también, y creo que a las 5 creo que la gente sí puede. Bueno, al menos yo le dije que sí a las 5 y me dijo que sí. Entonces supongo que podía, si ella puede, creo que ustedes pueden. Entonces creo que era a las 5. Si no, cualquier cosa ahí les estoy avisando, pero nada más era ahí como el recordatorio. Entonces bien, comenzamos ya propiamente con la clase. Y bueno, tenemos este ejercicio de preferencias reveladas. Y bueno, que yo le hablaba, que yo hablaba ahora bueno, en la consulta ahí como repentina que hice en la tarde, era que estaba conversando con Giancarlo acerca de qué eran las condiciones que se debían cumplir tanto para el axioma débil como para el axioma fuerte de las preferencias reveladas para el cumplimiento de estos dos axiomas. Entonces yo le explicaba, si me ocurrió una analogía en el momento, que el cumplimiento de los axiomas realmente es como la presunción de inocencia en derecho. O sea, ustedes son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, ustedes no tienen que demostrar su inocencia, sino tienen que demostrar su culpa. Alguien le tiene que demostrar su culpabilidad. O sea, porque es el cargo de la prueba, ¿verdad? El que acusa es el que tiene que demostrar el delito. Entonces, digamos, me ocurrió como que me parece una analogía interesante porque en los axiomas de las preferencias reveladas pasa algo similar. Digamos, yo lo que le decía a Giancarlo antes de la clase, en la tarde, era que un axioma se va a cumplir siempre que no se rompa. O sea, mientras el axioma no se rompa, yo puedo garantizar que se está cumpliendo. Entonces, en otras palabras, a lo que los quiero llevar es que ustedes lo que tienen que averiguar, en otras palabras, es garantizar la manera en que ese axioma no se rompa. O que se rompa si ustedes quieren que se rompa, ¿verdad? La condición es mutuamente excluyente. O se rompe o no se rompe, ¿verdad? Entonces, si ustedes hallan las condiciones para que no se rompa, automáticamente tienen las condiciones para que se rompan, por poner un ejemplo. Eh, entonces, de nuevo, lo que buscamos es
Cuando ustedes les hablan del cumplimiento de un axioma, ya sea el débil o el fuerte, en otras palabras, lo que estamos buscando es que el mismo no se rompa. Entonces, tal vez como para hacer un preámbulo un poquito breve de qué nos referimos con los axiomas o en qué consisten, bueno, me gustaría explicarlo un poco a nivel teórico, no demasiado extenso, pero primero me gustaría saber si ya esto lo vieron en clase. Hoy, profe, con Rolly lo vimos hoy. Sí, hoy empezamos a verlo. Ok, Con Nancy ya lo habíamos visto. ok, entonces, bueno, digamos que en ambas situaciones ya lo vieron, entonces ya deberían tener por lo menos como una noción, digamos, de qué nos estamos refiriendo. De igual manera, bueno, yo siempre explico como asumiendo que no se tiene clara la materia por cualquier cosa para que nadie se pierda. Entonces, entonces lo voy a explicar. Digamos, primero vamos a empezar con el axioma débil de las preferencias reveladas. Como les dije anteriormente, el axioma debe cumplirse, o sea, el axioma siempre se cumple mientras no se rompa, ¿verdad? Entonces, más que la condición de prevalencia o de cumplimiento, mejor dicho así, nosotros no estamos buscando tanto las condiciones de cumplimiento, sino que estamos buscando las condiciones de prevalencia. ¿A qué me refiero? Que, como les decía anteriormente, el axioma va a prevalecer su cumplimiento, mientras tanto el axioma no se rompa. Entonces, lo más fácil de abordar es esta teoría, no es decir cuándo se cumple, sino decir cuándo es que se rompe. O sea, cuando el axioma ya no se cumple. Es lo más fácil de entender. Es como cuando queremos entender, que no podemos entender qué es el blanco si no entendemos qué es el negro, digamos, como muchas veces entendemos más fácil con el antónimo una definición, ¿verdad? Entonces, para el axioma débil, uno lo que debe pensar, o para el fuerte, es pensar en ejemplos en los cuales estos axiomas se romperían. Entonces, para el caso del axioma débil, lo que debe ocurrir para que el axioma se rompa es que yo directamente, yo me contradiga directamente en una elección que yo hago. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, digamos, yo, no sé, yo de un momento a otro estoy diciendo que mi comida favorita es la pizza, que yo compraría, o sea, a los precios que hay, yo siempre compraría pizza, porque yo prefiero pizza, digamos, por ejemplo, sobre las hamburguesas. Entonces yo digo, a los precios existentes del mercado, yo siempre voy a preferir pizza que comer una hamburguesa. Pero, ¿cómo entonces se rompería? El axioma débil se rompería si de un momento a otro yo digo, ok, esta persona, yo en este caso, dije que yo prefería siempre la pizza sobre las hamburguesas, pero de pronto, de un momento a otro, yo digo que no, que yo siempre he preferido las hamburguesas sobre la pizza. Y no ha cambiado ninguna condición, digamos, los precios siguen siendo los mismos. O tal vez, pongámosle un ejemplo, tal vez un poco más palpable. Digamos que estamos comparando, digamos que yo me quiero comprar un carro y tengo, digamos que hay dos posibilidades, bueno, hay muchas más, ¿verdad? Pero reduzcámoslo a una elección de dos vehículos. Uno es de marca Hyundai y otro de marca Ferrari. Digamos, que es lo más lógico que una persona preferiría. Digamos, es muy probable que prefiera un Ferrari, ¿verdad? Entonces, digamos que esa persona siempre prefiere un Ferrari, eh, pero de pronto a otro, él se contradice a sí mismo diciendo que prefiere un Hyundai, por alguna razón. Entonces, en ese momento, tendríamos que el axioma débil se estaría rompiendo. Entonces, recapitulando un poco la idea, lo que está pasando es que la prevalencia del axioma débil no va a continuar en el momento que yo me contradiga a mí mismo de manera directa con una elección que yo estaba haciendo. Es decir, que yo en un momento diga que prefiero algo y un momento después diga que prefiero la otra cosa. Eso sería el rompimiento del axioma débil. Entonces, digamos, si uno lo piensa en términos de la vida real, eh, pues verdad que, bueno, muchas veces las decisiones de uno cambian de manera directa, ¿verdad? A veces podemos decir que preferimos A sobre B y de pronto decimos que preferimos B sobre A.
eso ocurre en la vida real, ¿verdad? Pero, digamos, los cimientos de la economía, o sea, digamos, toda la teoría económica que nosotros vemos a lo largo de la carrera y toda la modelación que nosotros hacemos parte de un supuesto fundamental. Y es un supuesto de los cuales ustedes debieron haber visto en intro, espero que lo hayan visto. Según la caracterización de introducción a la economía, ¿cómo es el agente económico? Levantando la mano. José. Que el consumidor toma decisiones racionales, o sea, las que mejor le vayan. Exactamente, que eso es muy importante, ¿verdad? La racionalidad de los agentes es uno de los cimientos más importantes dentro de la economía, si no el más importante. O sea, toda la teoría económica que nosotros conocemos, sin el supuesto de racionalidad no sería posible. ¿Por qué? Porque básicamente la racionalidad de los agentes nos permite predecir el comportamiento de estos. Si no tenemos el supuesto de la racionalidad de los agentes, básicamente todas las teorías serían impredecibles. Por eso es que realmente la economía no es una ciencia exacta, ¿verdad? Porque los agentes no necesariamente son racionales. Entonces, por eso muchas veces las teorías que abordamos, las teorías que abordamos o las teorías que tenemos desde la economía no son 100% fiables, ¿verdad? Trabajamos con seres mutables a lo largo del tiempo, con seres que tienen sentimientos y por ende las predicciones que nosotros hagamos no son del todo acertadas. Y eso ustedes lo pueden ver casi en cualquier campo de las ciencias sociales. Por ejemplo, no sé, en la teoría internacional, teoría de las relaciones internacionales, a nivel político, una de las teorías más usadas es la del realismo y también asume la racionalidad de los estados entendidos como los países, ¿verdad? Entonces, todos los modelos realmente asumen en cierto sentido una racionalidad para poder trabajar, ¿verdad? Porque si no tuviéramos racionalidad sería muy difícil. Entonces, eh, ok, ok, vamos a estar leyendo un comentario. Entonces sí, digamos, eso a mí siempre me gusta hacer como aterrizar estas cosas a la realidad para que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque hay algo muy importante dentro del término de que estamos abordando que se llama axioma. ¿Alguien sabe qué es un axioma? ¿Qué significa la palabra axioma? ¿O qué implica la palabra? ¿O qué implica un axioma? ¿Qué es? David. Un axioma no es como una... no. Bueno, es como, bueno, mi profe de 250 decía que es algo que no se puede demostrar, que simplemente se acepta y ya, Exactamente. pero Sí, sí, es una definición muy atinada. O sea, un axioma es como un cimiento en el cual vamos a construir nuestra teoría sin cuestionarnos tanto si realmente es cierto, ¿verdad? O sea, los axiomas muchas veces se aceptan no por lo ciertos que sean, sino por lo útiles que son. Entonces, debido a lo útiles que son los axiomas, muchas teorías se deben construir con base en ellos, ¿verdad? Entonces, el axioma débil y el axioma fuerte, lo que les estaba comentando, digamos, el preámbulo anterior, era para que ustedes se cuestionen si esto realmente es cierto, ¿verdad? O sea, y la respuesta es que no, o sea, no necesariamente es cierto, o sea, se asume que el axioma es cierto porque con base en ello construimos toda nuestra teoría, sino lo que estaríamos haciendo es básicamente opinar sobre la nada, ¿verdad? Entonces, el axioma no necesariamente es cierto, pero nos sirve para construir la teoría que tenemos actualmente sobre la economía. Eh, o sea, me gusta siempre hacer estas reflexiones para que ustedes se cuestionen ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, en este apartado, lo que vamos a hacer es evaluar el cumplimiento realmente de esos axiomas o bajo qué condiciones deberían pasar para que en casos particulares esos axiomas se cumplan o mejor dicho no se rompan. Entonces, recapitulando la definición de un axioma, bueno, perdón, la definición del axioma débil era básicamente debemos hallar o sea, debemos garantizar que el individuo no me revele decisiones contrarias a lo largo de esta serie de datos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ya aterrizando propiamente en términos del ejercicio. Ok, digamos, aquí tenemos, ok,
digamos, aquí tenemos una tabla de 3x3, digamos, la parte que nos interesa, que es como esto de acá. Para la tarea, a ustedes realmente también les va a quedar una tabla de 3x3. Eso no les va a cambiar, a pesar de que tienen 3 bienes, no les va a cambiar, y ya les explico por qué. Bueno, mejor dicho, les explico cómo resulta la construcción de esta tabla. Entonces, vamos a ver. Lo que tenemos, vamos a sacar un momento las herramientas. Ok, listo. Entonces, en este ejercicio, lo que tenemos es una serie de canastas, ¿verdad? Tenemos la canasta A, tenemos la canasta B y tenemos la canasta C. Estas canastas A, B y C, ustedes se las pueden imaginar como objetos en particular. O sea, ustedes se las pueden imaginar como vehículos, que el vehículo A, el A es un vehículo, el B es otro vehículo y el C es otro vehículo. Y los números, digamos que significan algo en nuestro sistema de codificación. Algún ordenamiento, no necesariamente tienen que ser cantidades, tal vez es una manera más fácil de entenderlo. De igual manera, estas canastas las podrían entender como, no sé, 16 cuadernos y 12 lapiceros. O si prefieren 12 cuadernos con 15 lapiceros, o si prefieren 3 cuadernos con 20 lapiceros. También lo pueden entender así. Eso no es tan importante. Lo único que tenemos que entender es que eso me representa una elección. Eso es lo que yo tengo que entender. O sea, la canasta yo únicamente la necesito en términos de que es una elección. Y más importante que eso, en términos de cuánto es el valor que tiene esa elección, el valor monetario que tiene esa elección. Y de ahí es donde entran en juego los precios. Entonces, vamos a ver, en la primera parte, como les decía, lo que tenemos es una serie de canastas. Tenemos una serie de canastas o una serie de elecciones, donde, por ejemplo, como les dije, pueden asignarle a la primera entrada cantidad de cuadernos y a la segunda entrada cantidad de lapiceros. Y así ustedes se pueden poner creativos y en su mente asignarle esa cantidad a cualquier bien que a ustedes se les ocurra. Entonces, eso me revela una serie de elecciones que el consumidor hace a lo largo de diferentes etapas o a lo largo del tiempo. Como está pasando el tiempo o están pasando las etapas, tenemos una serie o un abanico de distintos precios. ¿Por qué? Digamos, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que a lo largo del tiempo y a lo largo que el individuo va cambiando sus canastas de consumo, lo que va cambiando son las relaciones de precios, ¿verdad? Tal vez un bien se empieza a abaratar, otro bien se empieza a encarecer, o los dos empiezan a encarecer, o pueden pasar muchas razones. Entonces, eso es lo que estamos viendo reflejado acá. En esta parte de acá, eso es lo que estamos viendo reflejado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo construimos esta tabla? Y esta tabla es fundamental siempre que nosotros queramos evaluar el cumplimiento de las preferencias reveladas, ya sea de su axioma débil o de su axioma fuerte. Siempre la tabla es un paso fundamental. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, lo que buscamos determinar primero son las decisiones que yo realmente veo en el mercado. ¿Cuáles son las decisiones que yo realmente veo en el mercado? Las decisiones que yo realmente veo en el mercado son las que pasan por esta diagonal. Las que pasan por la diagonal principal. ¿Qué significa esa diagonal principal? Esa diagonal principal, básicamente, lo que nos dice es cuánto costaba la canasta A cuando la canasta A fue adquirida. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuánto costaba esa canasta? Ok, de acá lo que se entiende es que los precios vigentes cuando se compró la canasta A eran 2 y 3. Esos eran los precios vigentes cuando se compró la canasta A. Entonces, yo lo que quiero determinar primeramente es cuánto costó esa canasta. Cuánto costó la canasta A en el periodo en el cual esos precios estaban vigentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar la cantidad de bienes consumidos por el precio de esos bienes consumidos o elegidos. Entonces tendríamos 16 por 2, que es este 16 por 2 que tenemos por acá. Luego más el otro bien, que sería una cantidad consumida de 12 con un valor de 3 unidades monetarias. Entonces multiplicaríamos 12 por 3 y nos da igual a 68.
Entonces, lo que me dice ese 68 es cuánto costaba la canasta A cuando la misma fue adquirida. Eso es lo que me dice la canasta A. Luego, bueno, esta primera casilla, realmente, eso es lo que me dice esta primera casilla. Ahora, ¿qué me dice esta quinta casilla? ¿Qué es lo que me dice esta quinta casilla? Lo que me dice es cuánto costaba la canasta B cuando la misma fue adquirida. Pero el detalle o la particularidad que hay que tener en cuenta es que cuando la canasta B fue comprada, ya los precios vigentes no son 2,3, ya no son esos, ahora es 1,2. Entonces, cuando yo multiplique por los precios estas cantidades, yo no voy a multiplicar, o sea, yo no voy a multiplicar por esos primeros precios de 2,3, voy a multiplicar por los nuevos precios que se encuentran vigentes en el mercado, que son de 1,2. Y entonces multiplico cada una de las cantidades respectivas, 12 y 15 por su precio respectivo. Entonces 12 por 1, es lo que tenemos por acá, y 15 por 2, que finalmente nos da 42. Y luego, finalmente, hacemos lo mismo para la canasta C. Hacemos exactamente lo mismo. Pero ahora de nuevo los precios cambiaron. Ahora los precios no son ni 2,3 ni 1,2. Entonces, para evaluar el valor numérico de la novena casilla, lo que vamos a hacer es multiplicar la cantidad de nuevo de consumo de la canasta C por sus precios respectivos, que acá son las variables que vamos a tener que averiguar. O sea, vamos a tener que averiguar finalmente cuál es la relación entre PX y P de Y para garantizar el cumplimiento de los axiomas anteriormente propuestos. Pero de momento, únicamente solo vamos a multiplicar 3 por P de X y 20 por P de Y. Entonces, lo dejamos indicado de esta manera. Entonces, al momento, lo único que hemos hecho es construir la diagonal, que son las decisiones que yo realmente veo en el mercado. Esas decisiones yo las veo en el mercado, sé cuánto cuesta esa canasta y a partir de ello quiero hacer una serie de inferencias o realizar una serie de conclusiones. Entonces, hasta ahora vamos bien. Sí, profe. Ok. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que aparecen todas las demás casillas restadas. Caleb. Profe, ¿puede repetir eso un toquecito? Es que como que se me fue el internet y no pude escucharlo bien, lo de la construcción de la diagonal. Ok, digamos, la diagonal básicamente era multiplicar la cantidad consumida de esta canasta, por ejemplo, de A, multiplicarla por el precio que estaba vigente en ese momento, que era 2,3. Entonces lo que me dice, este 68 es lo que costó la canasta A cuando estaban vigentes esos precios, los precios que efectivamente estaban vigentes cuando se compró esa canasta. Luego hacemos lo mismo para B, pero acá ya los precios vigentes cambiaron, ya no son 2,3, sino es de 1,2. Entonces por eso ya los valores de consumo o de la canasta no los voy a multiplicar por 2,3, sino que los voy a multiplicar por 1 y por 2, que son los precios vigentes. Y la última casilla también voy a hacer lo mismo. Voy a multiplicar la cantidad de consumo por los precios vigentes, que en este caso son las incógnitas que eventualmente tenemos que evaluar. Y así se construye la diagonal. Ok, profe, gracias. Ok, entonces ahora vamos a ir con la construcción de las demás casillas. En realidad las demás casillas son muy fáciles, o sea, son muy fáciles, pero ahorita le vamos a dar una interpretación de para qué las estamos haciendo. En realidad, lo que hicimos en la diagonal es básicamente lo mismo que vamos a hacer en las casillas restantes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia más que todo teórica, no procedimental. La diferencia es que los de la diagonal son elecciones que realmente existen dentro de, o sea, realmente se ven en el mercado. Las otras las construimos a partir de una situación hipotética. ¿A qué me refiero con esto? Lo que me refiero es que, por ejemplo, en esta segunda casilla, yo lo que hago es decir, hacerme la pregunta, ¿cuánto
hubiera costado la canasta B a los precios vigentes de cuando se compró A. Eso es lo que me dice esta segunda casilla. O sea, yo lo que me cuestiono es, digamos que estos sean años, lo de esta columna. Entonces yo lo que digo es, ¿cuánto me ha costado comprar B cuando estaban vigentes los precios del primer año? Esa es básicamente la pregunta que yo me estoy haciendo. Entonces, es la misma pregunta que yo me estoy haciendo cuando construyo esto. Yo me pregunto, ¿cuánto hubiera costado la canasta C cuando estaban vigentes los precios de 2,3? Y entonces lo saco. Entonces, ¿qué puedo ver acá? Lo que puedo ver es que cuando se compró la canasta A, la misma costaba 68. Cuando se compró de nuevo también la canasta A, la B costaba 69. Y cuando se compró la canasta C, la misma costaba 66. Eso es lo que esa es la interpretación de la primera fila. Entonces, cada uno de estos valores me dice cuánto costaba la canasta respectiva a los precios del primer año. ¿Qué me dice la segunda fila? La segunda fila lo que me dice es cuánto costaban esas mismas canastas, pero ya no a los precios del primer año, sino a los precios del segundo año. Y por último, la tercera fila me dice cuánto costaban esas canastas, pero ahora a los precios, que en este caso son incógnitas, del tercer año. Entonces, básicamente, así es como se construye esta tabla, y de ahí es donde salen los diversos números. Entonces, ahorita vamos a ver qué podemos concluir con respecto a esa tabla. Pero quisiera saber si de momento hay dudas con respecto a la construcción de la misma. Ok, creo que no. Entonces voy a continuar. Digamos, ya esa tabla la tenemos construida, ¿verdad? En el ejercicio que ustedes tienen en la tarea, la tabla ya se las dan, que es un poco diferente por eso. No considero que ni que sea más fácil ni que sea más difícil, es nada más un poquito diferente. En realidad no deberían Profe, tener mayor no, complicación. no dan, o sea, nada más dan los precios, creo. O sea, hay que multiplicarlos igual. Yo pensé que ya le dan. Es que. No, seguro fue alguno de ustedes que me pasó la solución y vi la tabla y pensé que el ejercicio la daba. Ok, entonces la construyen. Se construye la tabla igual que como construí esta. Entonces, todo bien. Entonces sí, de nuevo, es muy parecido el de la tarea. Es francamente parecido. Ok, entonces, vamos a ver. Entonces, ahora lo que vamos a ver es qué podemos concluir o qué me está revelando, esta es la palabra, qué me está revelando el consumidor al realizar esta serie de elecciones. Eso es lo que yo quiero ver. Entonces, para ver si el individuo me revela algo, yo lo que tengo que hacer es un análisis por fila. Ese es el análisis que yo tengo que hacer. Es decir, yo lo que tengo que analizar para ver si el individuo me está revelando algo, no me está revelando nada, es analizar esta fila que tenemos por acá. Eso es lo que yo tengo que analizar. Entonces, de esa fila, yo sé que se escogió A. Eso yo lo sé. Yo sé que les escogió la canasta A. Y de esa fila, además, entonces, sabiendo que el individuo escogió la canasta A, yo puedo concluir que A es preferido a C. Eso yo lo puedo concluir. ¿Alguien me puede decir por qué puedo concluir eso? Viendo únicamente esa fila que está ahí. Darío. Porque cuando él tenía la opción de comprar C, pero no lo hizo, aunque costara menos. Ok, muy bien, Darío. Y entonces, exactamente lo que nos dice Darío. Vean que cuando él compró A, C era más barato. Por tanto, él también pudo haber comprado C. O sea, eso es como que, no sé, como que yo vaya no sé, al McDonald's y yo diga que quiero combo agrandado. Entonces, si yo pido el combo agrandado sabiendo que cuesta más, quiere decir que yo estoy revelando que yo prefiero el combo agrandado. Porque si cuesta más y aún así lo estoy pagando, es porque yo prefiero el combo agrandado. Por poner un ejemplo. Entonces, esto me dice que el individuo me está afirmando, bueno, me está revelando que él prefiere A sobre C.
hay otra conclusión que yo podría tomar con respecto a esa primera fila. Darío. Bueno, no, mentira, no se puede tomar. Lo que voy a decir es que de la B, como costó más, no podría inferir nada, más bien, no se puede tomar nada entonces. O sea, como la canasta B tenía un precio mayor, realmente no podría inferir si era que la prefería o que no la alcanzó. Exactamente, muy bien, Darío. Es exactamente eso, o sea, con la A y con la B no podemos concluir nada, porque el detalle es que la B no, es probable que no fuera asequible, o sea, es probable, ¿verdad? Entonces, no lo sabemos, digamos, queda en el limbo saberlo o no saberlo. Entonces, era lo que yo les decía, digamos, aquí es donde viene la analogía que les hacía con la presunción de inocencia. O sea, vamos a ver, si usted no le logran demostrar que usted es culpable, en términos estrictos no quiere decir que usted sea inocente, pero dado el sistema legal, quiere decir que usted es inocente. Aquí es lo mismo. Es decir, en este caso, yo no puedo saber si la B era asequible o no lo era. Yo no lo sé. O sea, yo no sé si yo podía comprar la B. Pero como yo no lo sé, ante la duda, digo que asumo que no es asequible. Esa es como la gran conclusión que tengo que tomar. O sea, como yo no sé si era asequible, entonces yo no puedo concluir. Es decir, con la C yo sí sé que es asequible, yo sí sé que el individuo la puede comprar, porque si compró una que costaba 68, evidentemente puede comprar una que cuesta 66, pero yo no puedo saber si el individuo podía comprar la de 69. Puede ser que el individuo únicamente contara con un ingreso de 68. Es decir, por ejemplo, de nuevo, pongo el ejemplo del Hyundai y el Ferrari. Si ustedes compran un Hyundai, que evidentemente cuesta mucho menos que un Ferrari, eso no necesariamente implica que ustedes prefieren el Hyundai al Ferrari. Lo más probable es que ustedes no puedan comprar el Ferrari. Pero bueno, supongamos que ustedes son multimillonarios. En ese caso, ustedes sí pueden comprar el Ferrari, pero ya eso es una suposición. O sea, es algo que yo no sé. O sea, es algo que yo no puedo inferir directamente de la tabla de acá. Entonces yo no puedo asegurar que la B era asequible y por tanto, si yo no puedo asegurar que la B era asequible, yo no puedo decir que A también era preferido a B. Entonces, ante la primera línea, yo solo puedo afirmar que A es preferido sobre C. Es lo único que puedo afirmar. Entonces ahora, Perdón, sí, no entendí por qué A es preferible hace, digamos, porque A fue la canasta que se compró. En ese momento, A fue la canasta adquirida. Entonces, como yo sé que A se cumplió y que se compró, y además de que se compró era más cara, yo puedo decir que A es preferido sobre C. De nuevo, era el ejemplo que les ponía. Si yo compro, no sé, otro ejemplo que se me ocurra, no sé, si yo compro una hamburguesa con doble torta y sabiendo que la hamburguesa con doble torta es más cara, quiere decir que yo prefiero la hamburguesa de doble torta a la hamburguesa con una única torta, porque si no, no sería racional que yo pague por algo, que yo pague más por algo que prefiero menos que por lo que podía. Ya me hizo un enredo, me hizo un trabalenguas, pero no sé, o sea, creo que es bastante obvio. O sea, si compro una hamburguesa con doble torta y cuesta más, y sabiendo que pude haber comprado otra con única torta y costaba menos, evidentemente yo revelo que prefiero la hamburguesa con doble torta. Entonces, por eso es que A es preferido a C. Luego, con respecto a la segunda fila, también tenemos que hacer el análisis individual por fila, que únicamente sería analizar esto que tenemos por acá. Esto es lo único que yo voy a analizar. Entonces, en esta segunda fila, ¿qué se está revelando? Esther, Que se prefiere B sobre A, ¿y por qué? porque el precio de A era menor y aún así decidió comprar B. Exactamente, muy bien, Esther. ¿Y algo más? De ahí puedo concluir algo más de esa fila. No, porque el precio de C es mayor, entonces no sabemos si podía comprarlo o no. Perfecto, muy bien, excelente. Entonces, de momento, con lo primero que nos decía,
la primera respuesta que nos dio Darío era esta, ¿verdad? Que revelaba que A era preferido a C. Luego, la segunda respuesta que nos está dando Esther es esto. Es esto que está por acá. ¿Ok? Ahora, con respecto, eh, con respecto a esta tercera fila, ¿qué podemos concluir? Respecto a la tercera fila. Darío. De nada, porque no tenemos los precios realmente. Perfecto, Darío, excelente. Era pregunta trampa. No podemos concluir nada porque eso está en términos de precios. Entonces, dependiendo de lo que sean los precios, dependiendo de lo que sean los precios, me va a revelar algo o no me lo va a revelar. Pero yo no sé quiénes son los precios. Y esa es justamente la gracia del ejercicio. No saber qué fue lo que pasó ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Establecer una serie de precios tal que no se contradiga nada de lo que pasó anteriormente. Entonces, de momento, sé que el individuo revela que prefiere A sobre C. Sé que revela que prefiere B sobre A. Pero además yo sé una cosa más, que la sé por transitividad. ¿Por qué? Si yo uno las dos primeras revelaciones que me hace el individuo, ¿ok? Él me revela que prefiere A sobre C. Pero adicionalmente me revela que prefiere A sobre B. Entonces, si A es preferido a C y a su vez B es preferido a A, entonces, por transitividad, B debe ser preferido a C. Eso es por transitividad. Les pongo un ejemplo un poco más claro. O sea, si ustedes, no sé, digamos, está su abuela, está su mamá y están ustedes. Si ustedes, ¿cómo sería? Vamos a ver cómo sería la implicación. Ok, si su abuela es mayor a su mamá, que digamos debería pasar, su abuela es mayor a su mamá evidentemente tiene que ser mayor a ustedes. Entonces, por transitividad, si nosotros unimos esas dos premisas, su abuela debe ser mayor a ustedes. Eso es la transitividad, básicamente. Entonces, repito así muy brevemente, si su abuela es mayor a su mamá y su mamá es mayor a ustedes, tenemos dos premisas, las juntamos y con base en ello podemos concluir que su abuela es mayor a ustedes. Eso es básicamente la transitividad. Entonces, en resumidas cuentas, luego de haber elaborado esa tabla, la tabla anteriormente propuesta, de la misma podemos sacar estas tres conclusiones. Esto es lo que podemos sacar, donde las dos primeras son revelaciones directas. Esas son las dos primeras. Y la tercera se deriva de las dos revelaciones anteriores. Entonces, hasta el momento, eso es lo que tenemos que me ha revelado el individuo y todavía no hemos abordado propiamente cómo garantizar que se cumplan los axiomas. Pero ya habiendo entendido la construcción de la tabla y habiendo entendido lo que me está revelando el individuo, ya lo demás va a salir muy fácil. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de momento. José. Ahí, digamos, en el supuesto, porque es lo que estamos a punto de ver, lo de cómo sacar los precios, pero en el supuesto en donde sacamos los precios y se prefiera C a B, entonces no se cumple el axioma fuerte, ¿verdad? Porque no se cumpliría transitividad. Sí, no, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Cómo se nos desarman los dos axiomas. Primero vamos a ver cómo se nos rompe el débil y por ende vamos a ver cómo se nos rompe el fuerte. Pero sí está bien lo que digo. Pero no es la única condición para que se nos rompa el fuerte. Ok, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer aquí? Ok, entonces, lo que vamos a hacer aquí para la parte del cumplimiento del axioma débil, yo lo único que debo garantizar para que el axioma débil no se me rompa, lo único que debo garantizar es que el individuo, bajo ninguna circunstancia, me revele algo contrario a esto. O sea, yo no puedo dejar que el individuo me revele, o bueno, no, de que puedo, ¿verdad? Pero no es lo que me está pidiendo el ejercicio.
lo que no debo dejar es que el individuo me revele que prefiere a C sobre A, porque ya me dijo que prefería A sobre C, y tampoco puedo dejar que me revele que prefiere A sobre B. Yo no puedo dejar que me diga lo contrario que ya me dijo. Entonces, con respecto a la última línea, yo debo tener consideración con ambas, con una o con ninguna de estas. O sea, reformulo la pregunta. Dada la elección que el individuo haga en la última línea, es posible que el individuo me diga algo contrario a lo primero o a lo segundo o a ambos. Valeria. Sí, sí puede ser posible porque dependiendo del precio, la canasta, por ejemplo, B, no sé, sí, por poner un ejemplo, puede ser preferible dependiendo de los precios, digamos. Ok, ¿alguien más? Sergio. Sí, como decía Valeria, en la 3 puede violarse el axioma débil, porque en ese caso, si el precio de la canasta A es menor al de la C, nos estaría revelando de que prefiere la C a la A y ahí habría una violación. Ok, sí, tal vez fue que... perdón, tal vez fue que no... Ay, Dios. Tal vez fue que no concreté también la pregunta. Sergio indirectamente me la respondió como al final. Mi pregunta era que si se puede romper tanto tanto lo primero que me reveló como lo segundo, o solo había posibilidades de que me revelara algo contrario a la primera o a la segunda. Y bueno, tal vez para concretar, porque creo que no me estoy explicando con la pregunta, fue lo que dijo Sergio, digamos, indirectamente. O sea, la única posibilidad es que me revele algo contrario a esto en la tercera elección. O sea, es decir, que el individuo no hay manera de que me revele algo contrario a esto en la tercera elección de manera directa. ¿Por qué? De hecho, ¿por qué no hay manera de que el individuo me revele algo contrario a esa segunda, en esa tercera elección? O sea, sí me puede revelar algo contrario a la primera, que fue la que Sergio dijo, pero ¿por qué no hay manera de que me revele algo contrario a la segunda? Fátima. A ver, no estoy segura, pero es que no se supone que para que se cumpla el axioma tiene que haber consistencia en las preferencias, digamos, en lo que me ha ido revelando. Sí, pero digamos, mi pregunta es, ok, Sergio nos dijo que había posibilidades de que el individuo revele que prefiere C sobre A. Esa es una posibilidad totalmente factible. Pero mi pregunta es, ¿hay posibilidades de que el individuo bajo esa tercera decisión me revele algo contrario a esto? Carlos. En esta fila se está tomando con respecto de que el consumidor escoge a C. Entonces, como escoge a C, nada más se puede comprar C con A o C con B. Exactamente, perfecto, Carlos, muy bien. Es exactamente eso. O sea, como C definitivamente está en juego, solo podemos comparar C con A o C con B. Entonces, en este caso no hay una comparación de C con B de manera directa. Entonces, lo única que se puede romper de manera directa es la que dice que A era preferido a C. Entonces, es por lo que nos dice Carlos. ¿Puede volver a repetirlo, porfa? Sí, Valeria, nada más, porfa, cuando vaya a participar, nada más me levanta la mano, porfa. Ok. Pero, digamos, lo que está pasando acá es que la primera la primera sí se puede romper, porque en la tercera elección lo que se está escogiendo es C, ¿ok? La tercera elección me puede revelar algo contrario a que C es menos preferido que A, porque C está en juego en la elección. O sea, C es una canasta que afirmativamente estamos viendo en el mercado. Luego, la otra cosa que se podría romper es algo que me involucrará a C con B, pero no hay nada que me involucre a C con B de manera directa. Sé que está esto, pero esto de manera transitiva. Y yo ahorita solo me estoy enfocando en las maneras directas. Entonces no hay nada de C con B, entonces no se va a romper nada de lo que pase. Luego, esta
el individuo no me puede revelar nada contrario en esa última elección porque él está escogiendo C. Entonces, como me está escogiendo C, C definitivamente tiene que estar en juego. Y esta preferencia que él me reveló, no existe C. Entonces, en esta preferencia, C no es vinculante o no es relevante, entonces él no me va a poder, en otras palabras, en la tercera elección, él no me va a poder revelar que prefiere A sobre B. Él no puede revelarme eso porque está escogiendo C. Entonces, no me puede revelar algo con respecto a dos canastas que él no está tomando en cuenta. Entonces, básicamente es por eso. Entonces, nos quedamos únicamente con garantizar que no se rompa esto primero. O sea, que no ocurra lo contrario. ¿Y cómo entonces garantizamos que no se cumpla lo contrario? O sea, básicamente, bueno, aquí dice, ok, era lo que les estaba diciendo, se debe garantizar que no ocurra, esto es importante, que no ocurra que el individuo revele C sobre A. O sea, que no me revele lo contrario. Entonces, acá lo que debo hacer es plantear esta desigualdad. Esta desigualdad. Ok, entonces vamos a ver, interpretemos esto. Él está escogiendo C, ¿verdad? Él escoge C, pero eso no necesariamente implica que él prefiere a C sobre A. De nuevo, si yo escojo una canasta, no necesariamente implica que yo la prefiero sobre otra canasta. Necesito más datos. Entonces, ¿cómo garantizo yo que no sea que C es preferido sobre A? Lo que lo hago es indicando que A no es asequible. O sea, que a pesar de que el individuo está escogiendo C sobre A, esta elección viene derivada del hecho de que A no era posible adquirirlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a decir es que el gasto en A, o sea, este es el gasto en A, esto que está por acá, lo que voy a decir es que el gasto en A es mayor que el gasto en C. Eso es lo que yo voy a decir. O sea, si se cumple que el gasto en A es mayor al gasto en C, eso implica que no necesariamente el individuo realmente prefería C sobre A. Eso quiere decir que la elección de C únicamente viene derivada por el hecho de que A era más caro que C. Básicamente eso es. Entonces yo lo que estoy buscando garantizar es que a pesar de que él consume C, yo lo voy a justificar con que él no es que necesariamente prefiere C sobre A, sino es que únicamente no podía comprar A. Entonces, de ahí es donde sale esta desigualdad de acá. Bueno, esta de acá, mejor dicho. Decimos que el gasto en A es mayor al gasto en C. Simplificamos un poco, nos da esta ecuación que tenemos por acá, y finalmente, despejando esto, nos da que la relación de precios de PY sobre PX debe ser menor a 13/8 para que el axioma no se rompa. Básicamente, entonces, garantizamos el cumplimiento del axioma débil siempre y cuando ocurra esto. Si ocurre lo contrario, el axioma se rompe. Básicamente, de esa manera es que lo garantizamos. Y con eso estaría resuelto el primer inciso. Entonces, ¿dudas, comentarios? Ok. Entonces, Fátima. Profe, es que a mí no me queda claro porque tengo que demostrar que A no es accesible, ¿era? Ajá, porque, digamos, si yo le digo a usted, vamos a ver, ¿cómo le explico? Ok. Es que, vamos a ver, la explicación que creo que voy a dar es muy similar a la que ya di, en el sentido de que si yo le digo a usted que, reformulo, si usted escoge C sobre A, uno podría pensar, ok,
Vamos a ver, estamos analizando únicamente esta parte de acá. Ay, ¿por qué me sale el texto? No quiero el texto. Estoy analizando únicamente esta parte de acá. Esto. Yo quiero garantizar que no me revele algo contrario a esto. Entonces, si yo veo esta última fila, yo podría decir, ah, mira, pero es que recordemos que él está escogiendo C. Ok, él está escogiendo C, eso yo lo sé, él escogió C. Eso es algo que sé por construcción de la tabla. O sea, la diagonal son las canastas que se escogieron. Entonces yo digo, ah, mira, él escogió C. Entonces, si escogió C, ¿será que entonces prefería A? Entonces yo digo, ah, mira, ok, existe la hipótesis de que C sea preferido a A. Existe esta hipótesis, pero no es algo cierto. O sea, a pesar de que el individuo escoja C sobre A, esto no necesariamente es cierto, ¿verdad? O sea, no necesariamente porque yo escojo una cosa sobre otra, quiere decir que efectivamente es porque yo la prefiero. A veces es porque es la única opción que me queda. Entonces, ¿cómo hago yo para garantizar que esto no sea cierto? Diciendo que no es posible comprar A. O sea, que yo consumí C porque no me queda otra opción. Entonces, ¿cómo digo yo que efectivamente era porque no me queda otra opción? Básicamente diciendo que este valor de la canasta A era mayor que el valor de la canasta C. Y con eso no me es posible comprar la canasta A y por tanto no puedo afirmar que la canasta C sea mayor o preferida, mejor dicho, a la canasta A. Y básicamente eso. Ya listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, vamos con el inciso B. Ahora, el inciso B en realidad me sale de rebote. Me sale de rebote con respecto al inciso A. ¿Por qué les digo que me sale de rebote? Porque para que se cumpla el axioma fuerte, tiene que pasar dos cosas, ¿ok? Entonces, voy a poner aquí como una nota pequeña. Ok, entonces, para que se cumpla, sería como ADR. ¿Cómo es? Axioma débil, preferencias reveladas. Ok. Axioma débil. Ajá. Para que se cumpla el ADPR, el individuo no puede contradecir una decisión de manera directa. Eso es para que se cumpla el débil, que es lo que acabamos de hacer. Ahora, para que se cumpla el fuerte, ¿qué es lo que debe pasar? Para que se cumpla el fuerte, por algo se llama fuerte, deben pasar dos cosas. Debe pasar, que voy a cambiar, debe pasar que el individuo no puede contradecir una decisión de manera directa, ni tampoco de manera indirecta. Esa es básicamente la condición de cumplimiento de ambos axiomas. El débil, yo solo tengo que considerar que se cumpla una cosa, que era que no me revele directamente algo contrario. O sea, si yo me digo que prefiere pollo sobre pizza, después no me puede decir que prefiere pizza sobre pollo. Eso es básicamente el axioma débil. Ahora, el fuerte debe pasar eso mismo que ya les dije, o sea, que tampoco me puede revelar que si primero me dice que prefiere pollo sobre pizza y después pizza sobre pollo, eso me se está contradiciendo directamente. Entonces, eso no lo puede hacer y tampoco puede hacer que me revele algo de manera indirecta. ¿Cómo vemos eso en términos del problema? Una revelación de manera indirecta. Básicamente, una revelación indirecta sería que, dada que esto lo construí de manera indirecta, por transitividad, esta implicación la construí de manera indirecta, yo no puedo dejar que el individuo me revele algo contrario a esto. O sea, yo no puedo dejar que el individuo me diga que C es preferido sobre B. Yo no puedo dejar que haga eso.
Entonces, vamos a irnos al axioma fuerte. Dado el primer axioma que acabamos de trabajar, que es este que está por acá, bueno, este era el resultado de lo primero, ¿verdad? O sea, debía pasar esto para que directamente no me revelara algo contrario a lo que ella me dijo. Pero además, ahora también tengo que garantizar que no pase esto. O sea, esta condición que está por acá, esta condición de acá, se desprende de haber garantizado que no ocurriera esto. O sea, si pasa esto, esto no ocurre. Eso no ocurre, pero ahora necesito garantizar que no pase esto. O sea, yo tengo que garantizar que esto no pase. ¿Y cómo lo garantizo? Igual que como hice el procedimiento pasado. Lo garantizo diciendo que él consume B, perdón, que él consume C, porque es la lección que él está haciendo en el tercer periodo, pero lo hace porque era lo único que podía comprar. O sea, porque B era mucho más caro que C. Entonces yo tengo que garantizar que B es más caro que C. O sea, es decir, que a pesar de que él está comprando C en lugar de B, lo está haciendo porque B él no lo puede comprar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta parte de acá. Eso es lo que hay que hacer ahí. Garantizar que esto no pase. Es decir, que B sea más caro que C. ¿Cómo hago eso? Estableciendo la misma desigualdad, bueno, no la misma, pero el mismo proceso de desigualdad que obtuve anteriormente. Entonces, ¿cómo construir ese proceso de desigualdad? Básicamente, lo que está a la izquierda es el costo de B, si no me equivoco. Vamos a ver. 12 y 15. Suave. Ok, sí, perdón. Lo que me está diciendo, sí, intento garantizar que B sea más caro, entonces es más bien este lado, el lado derecho. Intento garantizar que B sea más caro que lo que cuesta C. O sea, esto de acá, esto que está acá, es el costo de C. Eso que está ahí a la izquierda. Y luego, lo que está aquí como a la derecha, es el costo de B. Entonces, en esa desigualdad, yo lo que estoy diciendo es que quiero que B sea más costoso que C. Lo cual quiere decir que a pesar de que B, de que se escogió C sobre B, es porque nada más porque C era más barato. Entonces, desarrollando esta desigualdad, llegamos a esta parte que está por acá, que se ve un poquito más simplificada. Esta parte que tenemos por acá. Y finalmente, si despegamos, llegamos a esta otra condición. Entonces, recordemos, ya aquí está resuelto ya básicamente el ejercicio. Entonces, si recapitulamos, para que se cumpla el débil, el axioma débil, debe cumplirse esto. Pero luego, para que se cumpla el fuerte, también debe cumplirse esto, y además de eso, debe cumplirse esto. Que deben cumplirse dos cosas al mismo tiempo. Pero entonces, les pregunto, yo tengo que se tiene que cumplir esto y se tiene que cumplir esto. Entonces, no es necesario tener dos condiciones. Entonces, ¿cuál es la lógica que yo uso para concluir esto? ¿Alguien me puede decir cuál fue la lógica que usé? Para concluir esto último de acá. Esta parte en particular. Esto de acá. Daniel. O sea, para que se cumpla tiene que ser menor a ambos, y para que sea menor a ambos tiene que ser menor al que tenga un menor valor, que en este caso es de 3/8. Ajá, básicamente eso es lo que estoy haciendo. Si lo ponemos en números más normales, si yo les digo que X tiene que ser menor a 5 y que X tiene que ser menor a 2, pues basta que yo diga que X tiene que ser menor a 2, ¿verdad? Porque si es menor a 2, también va a ser menor a 5. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahí de fondo? Lo que estoy diciendo es
que básicamente el número que yo busco que sea menor a dos cosas tiene que ser menor al mínimo de ambos. Entonces, básicamente es eso. O sea, estoy tratando, lo que busco es comprimir dos condiciones en una única que definitivamente me engloba el cumplimiento de las dos anteriores condiciones. Entonces, con eso tendríamos como resultado que para que se cumpla el axioma débil y también para que se cumpla el axioma fuerte, únicamente debe cumplirse esto. Porque si se cumple esto, se está cumpliendo esto. Entonces, únicamente necesitamos que se cumpla esta condición y todo el problema se cumple, según lo propuesto. Entonces, bueno, ese era el ejercicio. No sé si tienen comentarios. Valeria. El ejercicio, digamos, para sacar ambos axiomas, básicamente se basó en que no se cumpliese A mayor a C, ¿verdad? Asegurar que, más bien, que no se cumpla que C sea mayor a A, porque descartamos que la segunda fila no podía pasar. Sin embargo, todavía no me queda claro, digamos, cómo descartamos eso. No sé si fue por transitividad que descartamos de que no puede pasar eso o por qué. Es que, o sea, no puede pasar. O sea, si yo estoy escogiendo C, o sea, en el tercer periodo se escoge C. Entonces, si yo estoy escogiendo C, no puede ocurrir que yo de manera directa revele algo que no involucra a C. O sea, básicamente es eso. Vamos a ver si me ocurre un ejemplo práctico de la vida real. Ya con eso que usted me dijo, ya lo vi, ya entendí. Okay. Por aquello, gracias. Sí. Ok. Todo bien, entonces. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok. Entonces, vamos a ir con el último ejercicio de este examen. El ejercicio que vamos a ver ahorita, vamos a ver, es tomado en un examen, pero yo no sé por qué algebraicamente es tan atún. No sé, la verdad. O sea, sí, yo lo resolví bien, pero me parece como que algebraicamente está muy atún, en serio. No sé. Tal vez fue un ejercicio que pusieron en el examen y no previeron que iba a ser muy feo a nivel algebraico. Como las elasticidades que les puse en la tarea, básicamente. Algunas, ¿verdad? No todas. Porque sí, es que a veces uno cambia un número y todo se desarma. Entonces, digamos, así como para que lo vean así como a simple vista, digamos, lo primero sale facilito. Es como que esto de acá, sale facilito, todo bien. Pero es que hay un momento que se vuelve este atún que está por acá. Entonces, la verdad no me voy a tener a explicar eso mucho porque en realidad es un desmadre algebraico y no es tanto como este curso, pero no sé por qué está ahí, la verdad. O sea, no me parece como poco didáctico meter eso en un examen porque es una manipulación algebraica y media de onda. Igual les puedo explicar como cuál fue la lógica, pero tampoco es como que me vaya a tener paso a paso en eso, ¿verdad? Lo que me interesa es como el tema en sí, ¿verdad? Que es la demanda de mercado. Entonces, ok. Pregunta, ¿este tema ya lo vieron? En Robles yo creo que no llegamos apenas al pasado. Ok. Que hay algo interesante que yo acabo de recordar. Y, suave, momento, un impasse en la clase. Listo. Entonces, bueno, en vista del impasse que acabamos de tener en cuanto a los temas que salen para el examen, bueno, hemos decidido no ver la demanda de mercado y el laboratorio de hoy entonces se estaría complementando con este ejercicio sobre preferencias. Es un ejercicio realmente a nivel muy teórico
pero eso no quiere decir que debe ser importante. Es muy probable que explícitamente ya vamos a ver, este ejercicio es tomado de un examen, pero es de un examen como del 2017. Era más o menos como por el tiempo en el que yo lo llevé. Sí, yo lo llevé en el 2017. Entonces, digamos, ya los exámenes no suelen ser como este corte tan teórico, pero sin embargo eso no quiere decir que debe ser importante o no se usen directamente en la elaboración de otros ejercicios. Y hay ciertas cosas que quiero que queden muy claras porque tal vez eso lo veremos en algún otro momento. Sí, lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero una idea que quiero que se saquen de la mente, y yo no sé de dónde es que sale esa idea, no me acuerdo si ya con este laboratorio lo hablé, es que no me acuerdo si esa discusión la tuve el semestre pasado o la tuve porque el tiempo ha pasado muy rápido, pero de igual manera, algo que les quiero que les quede muy claro es que curvas de indiferencia cóncavas no quiere decir que los bienes sean males. Eso no es cierto. Y yo no sé de dónde sale ese mito, creo que en algún momento lo discutí con alguien y alguien me dio una razón lo suficientemente válida, algún estudiante, de dónde salía el mito. Pero, de igual, ahorita no lo recuerdo, sería importante, pero no lo recuerdo. Pero el hecho es que curvas de indiferencia cóncavas no son males. Y yo no sé, sale este mito de algún lado, pero, bueno, no sé de dónde, pero bueno, sale. Les hago una pregunta. ¿Cómo podría yo modelar males dentro de una función de utilidad? ¿Cómo hago? Hay varias maneras, en realidad. Darío. Profe, yo diría que, digamos, si es un mal, yo quiero la menor cantidad. Entonces, sería o sea, el punto óptimo sería entre más cerca está el origen, digamos. Sí, pero digamos, en la forma funcional, ¿cómo introduzco yo un mal dentro de la función de utilidad? ¿Cómo lo distingo? O sea, yo veo nada más la función de utilidad, la veo así escrita. ¿Cómo digo yo que esa función de utilidad contiene un mal? La puedo ver a simple vista o puedo usar una herramienta matemática. Pero ¿cuál sería? Diego. Un caso tal vez podría ser que vaya restando la multiplicación de un bien menos otro bien. Exactamente. Eso es muy buena. ¿Otra más? ¿Alguien? ¿Carlos? Profe, cuando es un mal no se puede ver con una función de utilidad pendiente positiva. Sí. No, o sea, con una curva de indiferencia de pendiente positiva. No sé si eso fue lo que me dijo. Sí, digamos. Sí, pero digamos, en la función de utilidad, ¿cómo la veo? O sea, sin graficar. No es por eso que dijo que la utilidad esté dado como X en positivo y que se le reste Y. Esa es una que digo Matías y eso está bien. Pero hay otra forma también. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra se les ocurre? Que el bien entra restando, eso es correcto, ¿verdad? Si tenemos un negativo, yo quiero tener lo mínimo posible de ese negativo. Pero ¿cuál otra? Perfecto, Sergio, muy bien. Exactamente eso. Si el bien en particular está en el denominador, entonces, el bien no, el consumo, digamos que ya no es un bien, si está en el denominador, sería, si está en el denominador sería un mal. Entonces, más en general, ¿cómo distingo yo un mal? Yo lo distingo si la primera derivada con respecto a ese bien es negativa. Esa es la manera más fácil o más precisa de determinar si ese bien es un mal. Si la derivada de la función de utilidad con respecto a ese bien me da negativa, es un mal. ¿Qué quiere decir? Lo que nos quiere decir de fondo es que conforme aumenta el consumo disminuye la utilidad. Entonces eso sería un mal. Eso efectivamente sería un mal.
Entonces, muy bien, digamos, quería hacer ese preámbulo porque quiero sacarles esa idea, que no sé si alguien por aquí la tenía, de que las curvas de indiferencia cóncavas reflejan males, porque eso no es cierto. De hecho, en general, es que, digamos, este ejercicio tiene que ver más con la forma de las preferencias, entonces por eso les estoy haciendo este preámbulo. De hecho, ¿cómo interpretan? O sea, ¿qué cosa a ustedes se les ocurre que en la vida real ustedes modelarían mediante una curva de indiferencia cóncava? O sea, vamos a ver, vamos a dibujarla. Voy a dibujarla por acá. Dibujo por acá. Y aquí tengo X. Bueno, lo dibujé al revés, qué tonto, pero bueno, no importa. Es una convención, nada más únicamente poner X arriba, poner X abajo y Y arriba. Entonces, digamos, yo tengo una curva de indiferencia cóncava. Digamos, tengo esto. Entonces, cuando yo tengo una curva de indiferencia cóncava, ¿dónde va a consumir el individuo? Diego. Sería como donde optimiza la restricción presupuestaria, una solución de esquina. Perfecto. Eso era, una solución de esquina. Muy bien. Entonces, ¿en qué casos se les ocurre a ustedes que, por ejemplo, ok, vamos a ver. Esto lo que nos dice, en otras palabras, es que, vamos a ver, yo tengo una restricción por acá, poner una restricción por acá, no, tiene que ser la línea recta, ok, tengo esta restricción, ¿verdad? Supongamos que tengo esta, no sé, por poner un ejemplo. Entonces, acá lo que eso nos dice es que yo quiero consumir en uno de los extremos. Yo quiero consumir o acá o acá. Eso se parece mucho al ejercicio de la tarea del semestre pasado. Y hubo mucha gente que se fue en todas y me puso que el óptimo básicamente era esto de acá. Pero bueno, este no era lo óptimo. Pero bueno, saliéndonos de la matemática, ¿qué cosa creen que ustedes pudieran modelar con una función de utilidad que genere curvas de indiferencia cóncavas? O sea, en la que ustedes prefieran los extremos a los medios. Diego. Complementos perfectos que alguno tenga un precio más bajo. No, porque complementos perfectos lo que me dice es... Ah, no, sustitutos perfectos, sí, está. Ok. Sí, pero supongamos que los dos cuestan lo mismo. Digamos, es que el caso que usted me está dando es que la curva de indiferencias fuera lineal, porque esos serían sustitutos perfectos. Pero una como esta, una cóncava, ¿qué modelarían con una cóncava? ¿Qué se les ocurre? Yo tengo un ejemplo que parece como bastante vacilón. ¿Qué se les ocurre? De hecho, ¿qué me dice una curva de indiferencia cóncava? Es que eso tiene que ver, de hecho, ahora que me acuerdo con la tarea. ¿Qué me dice una curva de indiferencia cóncava? Por ejemplo, ¿qué me dice una curva de indiferencia cóncava de cómo cambia la utilidad cuando aumenta el consumo de un bien? O más bien, ¿qué me dice? Sí, vamos a ver, sí, está bien. ¿Cuál es la tasa a la que cambia la utilidad del consumo de un bien conforme aumenta el consumo de ese bien? ¿Cuál es la tasa? ¿Sergio? Positiva. Exacto, muy bien. ¿Y por qué positiva, Sergio? Por la forma en la que tiene la curva. Si yo consumo más del bien X o del Y, yo voy a tener más satisfacción. Ajá, pero se lo voy a precisar un toque. Yo creo que si usted sí lo tiene claro, pero se lo voy a precisar un toque. Ok, si son bienes, va a tener mayor satisfacción. Eso es algo que yo puedo saber. Si son bienes, van a tener mayor satisfacción.
Pero el detalle de las curvas de indiferencia cóncavas es que conforme yo más consumo, va a ser mayor la utilidad que yo tenía anteriormente. Es decir, el consumo del bien, para ponerlo en palabras más normales, presenta utilidades marginales crecientes. Eso es lo que tiene. O sea, conforme yo consumo, voy a tener cada vez más utilidad por ese consumo. Entonces, el ejemplo más clásico más bien es lo contrario, que yo tengo una utilidad marginal decreciente con respecto al consumo de ese bien. Por ejemplo, si ustedes comen pizza y siguen comiendo pizza y siguen comiendo pizza, cada vez la pizza les va a reportar menos satisfacción. Eso sería lo normal. Ahora, ¿qué se les ocurre? Entonces, ahí lo concreto más. ¿Qué se les ocurre? Que conforme yo lo consumo más bien me genera más satisfacción. Eso es lo que en el fondo me está modelando la curva de indiferencia cóncava. ¿Qué se les ocurre? Conforme yo más consumo, conforme yo más tengo. Diego. Un rendimiento decreciente. ¿Cómo? No, o sea, estoy pidiendo un ejemplo de algún bien real. Un ejemplo específico. Un ejemplo de un bien en la vida real que más bien entre más lo consumo, mayor utilidad me reporta. Entre más lo consume, mayor utilidad le reporta. Así, progresivamente. Digamos, si la primera unidad me reportaba 2 de utilidad, luego me reporta 4, luego me reporta 6, luego 8, luego 10. O sea, cada vez marginalmente me reporta más. Jennifer. Yo diría educación. ¿Cómo? Educación. Educación. No sé. No sé. Depende de la persona, o sea, entre más se educa. Bueno, aquí. Ok. Sí, no me parece. Es que el de Jennifer no lo entiendo también. Es que educación. O sea, no sé, no, es que en realidad no. O sea, la educación normalmente tiene productividad marginal. No, es que además la educación es como un insumo productivo, no siento que sea como un bien que yo consumo. Educación virtual. No. De hecho, el ejemplo que da Sergio me gusta, que son cervezas. Sí, o sea, digamos, sí, en realidad las cervezas, normalmente a mucha gente, bueno, yo es que no tomo, pero creo que a la mayoría de gente le reporta mayor utilidad conforme más consumen cervezas, creo yo. No sé si estoy equivocado, es una percepción. Y bueno, aquí lo dicen, entonces yo les creo que la cerveza reporta más utilidad que el dinero. El dinero, no sé si el dinero reporte cada vez más utilidad conforme se sigue consumiendo, la verdad. Bueno, conforme se va teniendo. No estoy tan seguro de eso. Los cigarros probablemente también, o la droga probablemente también. Las calificaciones, como porque seamos bastante obsesivos con las calificaciones. Que entre más tenemos, más queremos. No sé, no, creo que las calificaciones no, digamos, yo valoro más un cambio de 68 a 70 que de 98 a 100, por ejemplo. Es más valioso el cambio de 66, digamos, que es donde se estaría quedando. Y el amor, qué filosófico nos estamos poniendo, por Dios. Carlos, ¿usted iba a decir algo? Sí, profe, en el libro sale que muchas veces estas formas se dan porque son dos bienes que no se consumen juntos. Entonces, que al consumir Ese es algo perfecto, Carlos, muy bien, gracias. Ahí, de hecho, era, digamos, donde los quería llevar. A mí se me ocurre un ejemplo de esto. A mí se me ocurre, y de hecho hay muchos, ¿verdad? Pero a mí se me ocurre, qué carajos con los comentarios del chat. Ay, qué bueno. Sí, o sea, ya como para aterrizar, y es importante tal vez que se acuerden cuando pasen 4 años de esta discusión que tuvimos, es importante esto que nos dice Carlos. Normalmente se modela cuando los bienes no se desean consumir juntos. Entonces, yo les pongo un ejemplo. A mí se me ocurre que ustedes están llenando, no sé, por ejemplo, yo he hecho muchos álbumes de mundiales y de Eurocopas a lo largo de mi vida. Bueno, ya últimamente no, pero hice muchos a lo largo de mi vida. Entonces,
¿cuál es el objetivo que yo tengo al coleccionar un álbum? Yo básicamente el objetivo que tengo es llenar un álbum. O sea, yo básicamente prefiero tener un álbum lleno a tener 2 álbumes a medias. O sea, digamos que yo tengo las primeras 250 postales en un álbum y las otras 250 en el otro. O sea, eso no sería racional. O sea, si yo puedo llenar uno con todas las postales, yo no voy a dividir, o sea, no voy a dividir como el consumo, digamos, no voy a destinar una parte a uno y una parte a otro. Entonces a mí ese es un ejemplo que se me ocurre, que es justamente ligado a lo que dice Carlos. O sea, yo no quiero consumir 2 álbumes. O sea, vamos a ver, cuando hablo de consumir no es que me voy a comer el álbum, ¿verdad? No es que, o sea, así se le dice en general. Entonces va por ahí, ¿verdad? O sea, son bienes que normalmente no queremos consumir juntos. Valeria. No, que otro ejemplo yo iba a poner, digamos, que también aplica, pero por eso no estaba segura de complementos perfectos, pero digamos, la medicina en sí, por ejemplo, un paciente con alguna enfermedad crónica, siempre va a tener que consumir pues eso. Es, digamos, en la definición que yo tengo de cóncava, es cuando implica que el consumidor prefiere especializarse en un consumo. Por eso es los puntos en los extremos. Pero no sé si las medicinas entran ahí como No, un requerimiento. no, primero tendría que decir la medicina con qué. Bueno, de hecho le doy una, mira, ya, uniendo los comentarios que han hecho, la medicina con el alcohol. La mayoría de medicinas no se pueden combinar con alcohol. Entonces, una manera de modelar, que ese ejemplo es perfecto, lo voy a acuñar para futuros cursos. La medicina y el alcohol, en general, para la mayoría de medicinas, no se pueden combinar. Entonces, eso sería un caso en el que ambos, digamos, dependiendo de las preferencias de la persona, el alcohol es un bien para esa persona, o sea, la persona lo valora positivamente y también valora positivamente el consumo de medicinas, pero ambas cosas no las puede combinar, porque si no, eso sería fatal. Entonces, ese sería un muy buen ejemplo. Eh, pero sí, digamos, algo importante, no metamos acá la definición de complementos perfectos, porque ya lo vi como 2 o 3 veces. O sea, más bien es justo lo contrario. Complementos perfectos me dice que consumo de los 2. Más bien lo que estoy buscando es uno en el que solo consuma una de las 2 cosas. Entonces, sí, el alcohol y la medicina es un muy buen ejemplo, la verdad. Entonces, digamos, hecho este preámbulo fue que me acordé de esto, de este error que es muy frecuente, a pesar que las curvas de utilidad convexas normalmente, normalmente hacen referencia a males, y eso no es cierto. Y de hecho también depende, y ya ahora sí aterrizo en el ejercicio, que lo vamos a ver entre comillas rápido, porque es un ejercicio corto, entonces ya aterrizo con el ejercicio, ¿sí, José? Cóncavas, ¿verdad? Porque dijo convexas. Ay, sí, no, cóncavas. Ok. A veces cuando hablo tanto y hablo tanto termino diciendo palabras que no son, pero sí, cóncavas, gracias. Ok, entonces este ejercicio en realidad lo vamos a ver rápidamente y acá lo que tenemos es un mapa de curvas que es distinto realmente. Entonces, normalmente uno lo que hace es modelar las funciones de utilidad en las cuales tenemos un punto de origen y conforme nos alejamos de ese punto de origen, si ambos, eso es importante, la modelación que hemos hecho hasta el momento, la modelación normal, es que cuando nos alejamos de ese punto de origen, ya sea a la derecha o hacia arriba, si ambos son bienes, si ambos consumos son bienes, entonces nuestra utilidad debería estar aumentando. Esa es una definición de lo que hemos trabajado. Si son bienes, si aumenta cualquiera de los dos consumos, entonces la utilidad debería aumentar. Sin embargo, acá les presento un ejemplo que es distinto y realmente se resuelve de manera bastante sencilla. En este ejemplo, lo que tenemos son curvas de diferencia de distintas maneras, de distintas formas, pero la diferencia sustancial que hay acá es que esto lo que me está modelando es un punto de saciedad. ¿A qué nos referimos con un punto de saciedad?
Básicamente, un punto de saciedad lo que me dice es que conforme nos acercamos a ese punto, el individuo va a tener mayor utilidad. O sea, el propósito de este individuo, es acercarse a ese punto de utilidad. Entonces, por eso es que su utilidad aumenta. Es decir, de este punto, el individuo lo que busca es acercarse a ese punto que tenemos por acá. Entonces, el ejercicio lo que nos solicita es determinar qué pasa en el cuadrante primero, qué pasa en el cuadrante segundo, en el tercero y en el cuarto, con respecto a cómo se comportan los consumos. Es decir, si son bienes o si son males. Entonces aquí este ejercicio es, digamos, ilustrativo en cierto sentido, porque nos hace remitirnos a que realmente muchas veces tampoco la curva tiene mucho que ver con si es un bien o es un mal, porque también depende bajo qué modelo estemos trabajando. Normalmente todo lo demás lo hemos trabajado con un punto de origen donde los bienes, donde ambos son bienes y la utilidad crece hacia la derecha y crece hacia arriba. Aquí es diferente. Aquí estamos, en lugar de buscar alejarnos del punto de origen, estamos tratando de acercarnos a este punto. Es diferente el objetivo que tenemos por tener un punto de saciedad. Entonces, con respecto a este gráfico que tenemos por acá, ¿qué sería Y y qué sería X para el primer cuadrante y por qué? Andrei. Bueno, yo creo que en el primer cuadrante X sería un bien porque al aumentar se acerca al punto de saciedad y Y sería un mal porque sucede lo contrario. Exactamente, exactamente, muy bien, Andrei. Es exactamente eso, o sea, en realidad es algo muy fácil, o sea, nuestro objetivo es únicamente acercarnos a dicho punto de saciedad. Entonces, siguiendo con la lógica que nos acaba de aportar Andrei, eso es justamente lo que tenemos que ver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el cuadrante 2, vean que tenemos curvas de indiferencia convexas. Y a pesar de que tenemos curvas de indiferencia convexas, eso realmente no va a tener nada que ver con la naturaleza del consumo, es decir, si es bien o es mal, porque estamos trabajando en otro escenario distinto. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el cuadrante número 2, conforme aumenta el consumo de X, es decir, hacemos una flecha para la derecha, aumenta el consumo de X, vemos que nos alejamos del punto de saciedad. Entonces, si nos estamos alejando del punto de saciedad, eso lo que quiere decir es que X es un mal. Y veamos a ver qué pasa conforme aumenta Y. Si aumenta Y, también nos alejamos del punto de saciedad. Entonces, por tanto, Y también sería un mal. Ahora, en el tercer cuadrante, ¿qué pasa si aumentamos el consumo de X? Podemos ver que también nos estamos alejando del punto de saciedad. Entonces, X sería un mal. ¿Qué pasa si aumentamos el consumo de Y? Más bien nos estamos acercando al punto de saciedad. Por tanto, Y sería un bien. ¿Y qué pasa en ese primer cuadrante? Básicamente, podemos ver que si aumenta X y si aumenta Y, ambos me hacen acercarme al punto de saciedad. Y por tanto, ambos serían bienes. Entonces, y bueno, la de Andrei que nos decía, aumenta X, entonces sería un bien. Y si aumenta Y, se aleja del punto de saciedad, entonces sería un mal. Entonces, básicamente, esa era la resolución del ejercicio. O sea, era tan fácil como eso. Pero bueno, ya los exámenes lastimosamente no son así. Pero me parece que era un ejercicio ilustrativo para que entiendan en qué consiste eso. Básicamente la explicación que viene abajo es exactamente lo que acabo de decir con palabras. Y con eso básicamente terminaba el ejercicio. Era muy corto. Por eso también les hice como una introducción que no tenía tanto que ver, pero también ilustraba el hecho de que muchas veces la forma de la curva como tal no tiene nada que ver. Entonces, no sé si les quedó como alguna duda o comentario sobre este ejercicio. Valerio, usted me iba a preguntar algo, se le quedó la mano levantada. Se me quedó levantada, lo vi. Ok.
Ok, bueno, creo que no tenemos dudas. En realidad, como les digo, el ejercicio era muy simple. Entonces, con esto estamos dando por concluida la materia del primer examen. Realmente creo que vimos todo, al menos les dejé las indicaciones básicas de cómo tal vez abordar los ejercicios que no detallamos tanto, como el de la función de utilidad C, signo de elasticidad por ahí perdida, pero realmente creo que el detalle estuvo lo suficientemente adecuado para los diferentes ejercicios. Entonces, con eso estaríamos terminando la clase de hoy y las personas que se quieran quedar me pueden plantear las dudas que tengan con respecto a la tarea.